partir de aquí. Bueno, pues vamos a tener este curso, Clasificación Legal del Delito y su importancia en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde hoy es la charla gratuita introductoria al curso, que la va a impartir el doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez. Él es profesor por oposición de Derecho Penal en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Justamente las fechas en que se va a llevar a cabo este curso es 16, 23, 30 de mayo y 6 de junio en un horario de 19 a 21 horas. Algunos me han preguntado si no es que estamos teniendo alguna situación de que una clase se encime con la otra. No, porque estas clases son los días jueves en un horario de 19 a 21 horas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este importantísimo curso? Miren, en este importantísimo curso, lo primero que hay que destacar es el precio por todo el curso. A efecto de que todo mundo, de que nadie se quede fuera, que todos se puedan preparar y sobre todo, lo he dicho para los compañeros del liceo académico en especial que son penalistas. Y además, para que cualquiera que sea parte de la comunidad jurídica se pueda preparar con nosotros, el precio por todo el curso especial es de 500 pesos, ¿sí? ¿Y qué es lo que incluye este curso? Son 4 sesiones de 2 horas cada una de las sesiones que vamos a tener con el doctor Gerardo Armando Urosa. Como pueden ver, este curso, ¿qué va a ser lo que incluye? Incluye sus sesiones en Zoom, en vivo, como en este momento, sus videograbaciones permanentes a un correo de Gmail y su constancia de participación con valor curricular. Este curso, denominado la clasificación legal del delito y su importancia en el Código Nacional de Procedimientos Penales, va a estar dividido en 4 clases. La primera clase vamos a ver la importancia de la clasificación del delito. Como subtemas veremos la clasificación del delito, la clasificación primaria de delitos, la clasificación secundaria de delitos, criterios doctrinales para clasificar un delito. En la clase 2 estaremos viendo la clasificación del delito según el Código Nacional de Procedimientos Penales, el tipo penal, el grado de ejecución es lo que vamos a estar viendo del hecho, la forma de intervención, el elemento interno y el concurso de delitos. En la clase 3, ¿qué es lo que vamos a ver? La reclasificación del delito, la clasificación y reclasificación del delito, la garantía de litis cerrada, la oportunidad para reclasificar el delito según el Código Nacional de Procedimientos Penales y consecuencias jurídicas. En la clase 4, lo que vamos a estar viendo justamente con el doctor Urosa son problemas de interpretación al clasificar un delito, la clasificación y su problemática en el foro casos penales. Repito, iniciamos el 16 de mayo, las fechas son 16, 23, 30 de mayo, justamente aquí lo estamos teniendo en pantalla, y 6 de junio de 19 a 21 horas y el precio especial por todo el curso es de 500 pesos. Es decir, que al menos cada clase te cuesta 125 pesos y que yo creo que bien lo valen para tu preparación, pues en ocasiones diversas he venido trabajando con alumnos del liceo académico en este tema de la clasificación jurídica y es importante para todo penalista que lo maneje. Pues muchas gracias a los que ya se encuentran en plataforma Zoom. Yo los invito a que nos sigan en redes sociales a través de Facebook, de Instagram, de YouTube y de X. Esta plática que el día de hoy va a llevarse a cabo quedará en el canal de YouTube del Liceo Académico para que lo escuchen, lo mismo que en nuestra página principal de Facebook. Les agradezco a todos los que ya están dentro de plataforma y en este momento voy a traer conmigo ya aquí a destacados justamente al doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez, quien se encargará de comandar y de llevar a buen puerto este curso, porque él es el titular, él es el experto en teoría del delito. Mi estimado doctor Urosa, les comento, profesor por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, mi estimado doctor Urosa. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos
¿Me escuchan? ¿Todo está en orden? Mm, ¿Sí? Ok. se Buenas escucha tardes a perfecto. todos. Eh, bueno, como lo anunció nuestro querido anfitrión, el maestro Manuel Camacho, pues mi nombre es Gerardo Armando o Gerardo Urosa Ramírez y efectivamente soy profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Eh, Vamos a intentar dar una idea el día de hoy de todo lo que va a abarcar este curso. ¿Cuál es la idea? La clasificación del delito, ¿verdad? Su importancia, la clasificación según el Código Nacional de Procedimientos Penales y su utilidad en un procedimiento de naturaleza criminal. Voy a retomar el póster, digamos, la publicidad que se ha estado dando a conocer a través de las redes sociales para dar una idea de cuál es el contenido de este curso, la clasificación legal, la clasificación jurídica del delito y su importancia de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. El módulo está dividido en 4 sesiones, como ya lo comentó el maestro Camacho. La primera sesión es la importancia de la clasificación del delito. La segunda clase es la clasificación del delito según el Código Nacional de Procedimientos Penales. En nuestra tercera sesión hablaremos de la reclasificación del delito y finalmente en la cuarta sesión, problemas de interpretación al clasificar un delito. Como pueden ver, pues son una gran cantidad de temas relacionados con la clasificación del delito que ahora en la práctica y en el código adjetivo ha tenido una extraordinaria importancia. Lo cierto es que la clasificación siempre ha estado latente, la veíamos un poco como un tema doctrinal, pero no es así. El tema sobre la clasificación del delito es netamente práctico, forense, y ha adquirido aún más importancia en este sentido porque el Código Nacional de Procedimientos Penales de manera recurrente exige que se haga una clasificación del delito en las diversas instancias procedimentales. Pero ¿qué vamos a ver? Comencemos por la importancia del delito y la clasificación primaria y secundaria de delitos. Aquí debemos recordar que hay una primera clasificación elemental que se desprende del Código Penal, que se desprende ahora del Código Nacional y desde luego de la doctrina. Es la plataforma para comenzar a realizar ciertos planteamientos que deberán tener consecuencias jurídico-penales en una resolución ya sea en determinado sentido o inclinar la vara de la justicia hacia el contrario. Depende de la argumentación, de las pruebas, pero también depende en buena medida de una argumentación clara, sostenida en la clasificación del delito. ¿Cómo se clasifican los delitos? Bueno, hay muchos criterios. La doctrina ha, digamos, dado a conocer una gran cantidad de criterios, incluso hay quien divide a los delitos en tipos penales y delitos. Alguien llega al punto de decir faltas, delitos y tipos penales, pero lo cierto es que para efectos prácticos podemos, digamos, abarcar el concepto de la clasificación simplemente en los ilícitos jurídico-penales, es decir, en los delitos. La primera clasificación, la más elemental, lo que todo penalista no puede dejar de analizar en un caso concreto, es el aspecto interno y la forma de conducta. Es decir,
Cuando analicemos un caso, debemos de definir en principio si estamos ante un tipo penal activo y si ese tipo penal, si ese delito que calificamos de acción resulta a la luz del derecho, de la doctrina, de los hechos, del juicio de tipicidad que se haga, doloso o culposo. Esta es una primera clasificación esencial. Se deben dividir los delitos por la conducta en delitos de acción, dolosos o culposos. Y por otro lado, tenemos los delitos de omisión, que también pueden ser dolosos o culposos. Esta es una primera clasificación importantísima. Ciertamente, los dos pueden ser dolosos o culposos, pero la conducta nos va a indicar cuál es el ilícito respectivo en el caso concreto. Hay delitos, y así están tipificados en la ley, la gran mayoría son de acción. Pero la primera clasificación elemental, sustantiva, es analizar si ese delito se realizó de manera dolosa o culposa, y lo mismo tratándose de la omisión. Habrá que analizar si es un delito de omisión simple, comisión por omisión doloso o culposo. Me parece que este es lo que podemos llamar una clasificación esencial, primaria, básica de cualquier ilícito que se pretenda clasificar en un juicio penal. Estamos ante un ilícito doloso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se estructura un tipo activo doloso? Ciertamente es diferente el doloso del culposo, y el omisivo también tiene diferencias sumamente marcadas. Hay que repasar estos aspectos. No es la misma estructura de un delito de acción doloso que culposo, como tampoco lo es del omisivo, sea doloso o culposo, en sus especies de omisión simple o comisión por omisión, también llamados delitos de omisión impropia. Esto es lo primero que el penalista se debe de preguntar. El agente del Ministerio Público, cuando alguien va a presentar una denuncia, cuando el defensor tiene conocimiento elemental, digamos prima facie, debe de saber si está ante un delito de acción, de omisión, si es dolo o culpa. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta primera clasificación, vamos a saber el camino, la teoría del caso a seguir. En efecto, no es lo mismo hablar de un error de tipo en un ilícito doloso que aquel que se da en una conducta negligente o culposa. No es lo mismo hablar de un error de prohibición, de la legítima defensa. Cambia mucho dependiendo de esta primera clasificación. Hay que repasar entonces qué es un delito de acción doloso, qué es un delito de acción culposo, qué es un tipo penal o un delito imprudencial, doloso, qué es un tipo de omisión doloso o culposo. Esta es la primera clasificación, y esto implica un repaso fugaz de los elementos del delito. ¿Qué es un delito? Depende en buena medida, si hablamos desde el punto doctrinal, de si estamos hablando de un tipo de acción doloso culposo o de omisión doloso culposo, porque la estructura es muy diferente. Tal parece que a veces nos hemos quedado con la idea de que de manera sumamente sencilla el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Puede ser y pueden tener cabida ahí la clasificación que es señalado, pero el contenido difiere dependiendo de la clasificación primaria del delito. No es lo mismo clasificar ni hacer unos argumentos tratándose de un tipo penal activo
que de uno omisivo, de uno doloso que de uno culposo. Eso hay que analizarlo a la luz de la teoría del delito. Una vez que tengamos sentadas estas bases importantes, me parece que el tema ulterior es lo que se denomina por algunos doctrinarios como Zaffaroni la clasificación secundaria. Ahora sí, la doctrinal. Ya nos vamos a ir a cuestiones mucho más, digamos, específicas en determinados tipos penales. ¿Cómo se clasifican los delitos? Bueno, la doctrina tiene una gran cantidad de clasificación dependiendo del rubro correspondiente. Verbigracia, por su conducta, ya dijimos, de acción, de omisión, pero ¿qué pasa por el número de actos? También hay una clasificación por el número de actos, por el número de sujetos, por su persecución, por su composición, ¿no es cierto? Unisubsistentes, plurisubsistentes, unisubjetivos, de querella, de oficio, bueno, por su composición, básicos, complementados. Hay una clasificación sumamente extensa. Hay que recordarla. Hay que tener estos conceptos, pues, digamos, a la mano. ¿Cómo voy a clasificar un delito? A veces por la conducta concreta de la persona y a veces por la descripción legal que se desprende del tipo respectivo. Y eso es importante para ir formando la plataforma de lo que será mi teoría del caso. La clasificación del delito es muy amplia. La clasificación doctrinal o secundaria es sumamente amplia. También depende un poco del autor, pero nosotros veremos los criterios más comunes. Cómo se clasifica el delito por su persecución, por el elemento interno, cómo se clasifica por el número de actos, por el número de sujetos que intervienen, cómo se clasifica el delito atendiendo al elemento interno, cómo se clasifica el delito de acuerdo a su ejecución, etc. Esa clasificación es importante y terminando estas ideas introductorias, ¿verdad? Terminando los criterios doctrinarios para clasificar un delito, pasaríamos en la segunda sesión a clasificar al ilícito, pero ahora de acuerdo a la ley adjetiva. Insisto, existe una clasificación elemental, primaria, básica, delitos de acción, dolosos o culposos, delitos de omisión, dolosos o culposos. A partir de ahí debemos de comenzar nosotros a desprender otro tipo de criterios clasificatorios. La clasificación secundaria ya ve otros aspectos más agudos, digamos, un poco más puntuales, colaterales, no es aquella primaria, pero sí es una clasificación importantísima que algunos autores denominan clasificación secundaria del delito, ¿verdad? Y ya he mencionado ahí que bueno, que la clasificación es sumamente amplia. Una vez que analicemos estos aspectos, vamos a pasar al siguiente tema que también es de suma importancia. La clasificación, pero ahora sí, la clasificación que nos da el Código Nacional. El Código Nacional hace una mezcla entre la clasificación primaria esencial y algunos elementos de la clasificación secundaria. Y lo que nos exige el Código Penal en la imputación, en la vinculación, muchas veces al promover un sobreseimiento, lo que le exige al Ministerio Público en la acusación, tratándose de la etapa escrita de la intermedia, lo que nos exige la ley en el auto de apertura a juicio oral, en los alegatos, no se diga en la sentencia, es clasificar al delito. Señalar cuáles son esas bases. Y para eso, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 141, lo dice con toda claridad.
debemos de analizar ese 141 porque será el tema de nuestra segunda sesión. Me voy a permitir leerlo en el entendido de que esta será el tema, esto será el tema. Dice el artículo 141, segundo párrafo. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará, y aquí viene lo interesante, ¿a qué se refiere exactamente? Aquí es donde la doctrina y los criterios jurisprudenciales tienen que llenar esta clase de aspectos que menciona la ley. Para eso nos sirve la doctrina, claro, y los criterios jurisprudenciales, para darle sentido a este tipo de descripciones que nos manda la ley adjetiva de la materia. ¿Qué es, de revigracia, el tipo penal que se atribuye? ¿Cuál es el delito? Ya desde ahí tengo que hacer una primera clasificación jurídica. ¿Cuál es el delito? No es tan sencillo a veces distinguir entre una tentativa de feminicidio y lesiones gravísimas contra una mujer. No es sencillo distinguir entre una tentativa de violación y un abuso sexual, digamos, agravado. Y así podemos comentar una gran cantidad de aspectos entre robo y robo de uso. Hay aspectos muy agudos que, prima facie, analizando el evento objetivo, no podemos llegar a conclusiones certeras. Entonces hay que analizar lo que nos dice el legislador. Nosotros vamos a poner este tipo de aspectos. ¿Por qué no? Nos vamos a meter a clasificar pues, casos mediáticos como el que recientemente hemos visto en las redes, en donde un joven, junior dirían algunos, ha golpeado despiadadamente a una dama y ha sido vinculado por tentativa de feminicidio. ¿En realidad ese es el delito clasificatorio? Un buen argumento fundado en la clasificación en el caso de la defensa seguramente va a disminuir la condena de alrededor de 25 o 30 años a menos de la mitad. Vean la importancia de la clasificación del delito. No se diga entre una tentativa de violación y un abuso. Y así podemos dar muchos ejemplos, pero para ello necesitamos rescatar, apoyarnos en la dogmática penal que estudiaremos en el primer módulo. Continuando con lo que señala el 141, repito, en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución. ¿A qué se refiere? ¿A la tentativa? ¿A la ejecución? ¿Cuándo hay tentativa? Ya tenía alquilado el cuarto en el hotel que iba a servir como casa de seguridad, las cintas, la cinta canela. A lo mejor hasta había contratado a un malandro doctor para amputarle algún miembro, algún dedo, pero nunca lo privó de la vida y no lo privó de la libertad. ¿Esos actos preparatorios son punibles? ¿Hasta dónde? ¿En qué momento comienza la ejecución tratándose de la tentativa? ¿Cuántos son actos preparatorios impunes y cuándo es tentativa? Vean ustedes cómo a través de este curso vamos a hacer un repaso global de una gran cantidad de temas dogmáticos, pero enfocados al Código Nacional y al foro, a la práctica forense. Porque muchas veces podemos estar ante actos preparatorios que, repito, son impunes, no se castigan normalmente.
Se castiga la tentativa. ¿Y cuándo comienza la tentativa? ¿Cuándo comienza la ejecución y cuándo comienza la ejecución? Para eso hay varias teorías, ¿no es cierto? De acuerdo al plan concreto de la persona. Pero esto lo veremos en su oportunidad. La forma de intervención dice a renglón seguido el artículo 141 en lo conducente, clasifícamelo de acuerdo a la forma de intervención. Hay una gran cantidad de partícipes en un ilícito. Es verdad que en ocasiones puede ser en solitario, puede haber coautoría, pero también puede haber coautoría mediata, también puede haber complicidad, también puede ser utilizado alguien como instrumento. Hay que analizar cuándo estás ante un autor, coautor, cómo lo distingues del autor mediato, cómo lo distingues del cómplice, cómo lo distingues del instigador, cuándo hay una participación correspectiva y desde luego las sanciones porque son diferentes dependiendo del grado de intervención, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, dice ahí el 141, ¿verdad? Y aquí repasaremos lo que seguramente analizaremos en nuestro primer módulo, la naturaleza de la conducta en cuanto a su aspecto interno, es decir, el dolo y la culpa. ¿Qué son el dolo y la culpa? ¿Cómo distinguir cuáles son sus elementos? ¿Cuándo se elimina uno y cuándo otro? Bueno, eso nos lo está exigiendo el Código Nacional. Ya no es algo netamente doctrinal, es algo con una enorme importancia en el foro, porque la sanción entre un ilícito culposo y uno doloso es diametralmente opuesta. Son muchos años de cárcel y a mayor abundamiento puede ser que aquel delito que se está señalando como doloso haya sido cometido imprudencialmente y no se encuentre dentro del catálogo de la imprudencia y por lo tanto ahí debe de absolverse a la persona siempre cuando el argumento clasificatorio haya sido lo suficientemente claro para persuadir al juzgador. Y termina el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo conducente, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación. ¿Se puede reclasificar? ¿No es violatorio de garantías? Vamos a analizarlo. Porque posiblemente una mala clasificación de alguno de los operadores, háblese del juzgador, háblese del Ministerio Público, pueda ser la puerta para encontrar una resolución, una absolución a nuestro cliente en el caso de la defensa. O puede ser, en el caso de la fiscalía, que estén tratando de clasificar un ilícito sin las agravantes o estén confundiendo que en lugar de feminicidio es violencia familiar y viceversa. No, espérame, vamos a analizar los aspectos subjetivos, normativos, porque cuántas veces en el aspecto objetivo una conducta puede ser igual o idéntica a otra y sin embargo un análisis del tipo penal con mayor especificación tratándose de aspectos subjetivos normativos pueden variar la clasificación y la sanción para bien o para mal, dependiendo de la perspectiva del operador y dependiendo también de la argumentación que se haya dado a un caso concreto. Luego, la tercera clase ya no será la identificación de la clasificación del delito de acuerdo a la ley adjetiva, es decir, la clasificación del delito según el Código Nacional, sino la reclasificación del delito. ¿Se puede reclasificar? Vamos a ver. Vamos a analizar eso. ¿Y qué pasa con la garantía de litis cerrada? Artículo 19 constitucional. ¿Y qué pasa cuando la garantía de legalidad? ¿Hasta dónde se respeta si me estás reclasificando el delito? ¿Cuándo tiene
facultades el juez, el fiscal, para reclasificar. ¿En qué momento? Y en qué momento tú como defensor o fiscal puedes solicitar la reclasificación del delito. ¿Cuál es la oportunidad que tienes para reclasificar el delito según el Código Nacional de Procedimientos Penales y cuáles serían las consecuencias de una reclasificación? Muchas veces podría ser incluso la absolución. O por qué no, que la condena, que el juicio de tipicidad sea exacto y en consecuencia se aplique la ley todo el rigor de acuerdo a determinada agravante. Entonces es muy importante también analizar la oportunidad para reclasificar quién la debe de hacer, en qué momento procedimental y las consecuencias jurídicas de una reclasificación. También veremos ya en el último módulo los problemas de la clasificación, ¿verdad? La problemática en el foro, es decir, en la práctica, en un procedimiento, y pondremos algunos casos penales. Ya me he adelantado un poquito a mencionar algunos, porque no analizaremos algunos mediáticos como el que ya mencioné, y puede ser que algunos otros, ¿verdad? En donde veamos si realmente la clasificación ha sido la correcta o la presión mediática ha volcado la clasificación en algo mucho más grave. Todo eso hay que analizarlo. Es verdad, a lo mejor la sociedad se ha indignado con ciertos casos. Lo voy a decir más claro. Ahora que tenemos este famoso caso del fofo, pues yo me atrevo a decir que simpático no es, y me incluyo en todas esas personas que piensan en ese sentido, y ver golpear a una mujer provoca todavía una animadversión mayor. Pero nosotros no estamos para calificar los elementos morales, no estamos para calificar un hecho tan reprobable que nos ha causado una gran indignación, estamos para aplicar el derecho de manera justa, vertical. Y no vamos a calificar ni su comportamiento anterior, como hemos visto que en las redes sociales ahora lo anteponen, pues cerrando, eh, creo que lo que correspondería al periférico allá en su natal Guadalajara, y haciendo locuras. No, nuestro derecho procesal penal es de acto, y eso es lo que se debe de juzgar. Y a lo mejor nos puede caer muy mal, pero realmente fue feminicidio, lo vamos a dejar con unos puntos suspensivos. Y como este tenemos muchos otros. Ahora, por hacer el daño, se reclasifica algo más grave. La clasificación es tan importante que no solamente puede ser la diferencia entre una absolución y una condena, sino también durante el procedimiento entre la inmediata libertad o el confinamiento de la persona en un reclusorio en prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes la importancia, porque desde la imputación, vamos, yo diría que desde la investigación, cuando el Ministerio Público ejercita acción penal, ya hay una inicial clasificación del delito. Y desde luego, esta se debe de realizar ante el juez de control en la imputación con mayor exactitud. Porque aunque la imputación se puede reducir a los hechos, al cómo, cuándo, dónde, también conlleva una, digamos, inicial clasificación. De ahí la defensa debe de estar muy atenta para saber cuál es realmente el ilícito que se cometió. A veces incluso dejar el error hasta cierto momento. Porque recuerden que se puede reclasificar, ya lo veremos, pero también hay límites. En fin, me parece que es un tema muy rico, donde podremos ver dogmática penal, la clasificación, podemos observar desde luego el concurso de delitos, que es tan importante. ¿Qué clasificación debemos dar? ¿Cuál es el ilícito aplicable cuando hay concurso, cuando hay varios delitos que concurren?
Y cuando la concurrencia es aparente, la ley lo señala, aplica la ley especial, aplica el criterio de consunción, aplica el criterio de subsidiariedad, pero ¿en qué consisten estos criterios? Bueno, eso hay que analizarlo. Quien priva de la vida a su padre comete homicidio en sentido amplio, sí, claro, no puede quedar impune, desde luego que puede ser castigado, pero hay un tipo penal especial, ¿no es cierto? ¿Lo vas a castigar 2 veces? Y la famosa garantía non bis in idem, ¿en dónde queda? Artículo 23 constitucional, nadie puede ser castigado 2 veces por el mismo delito y le quieres aplicar Ministerio Público porque no quieres que se te vaya en una falta de técnica jurídica el homicidio y el homicidio en razón del parentesco. Dame argumentos, defensa, ¿por qué no? Bueno, aquí trataremos de decir por qué no. Porque hay criterios que van a definir y deslindar los casos de concurso aparente de delito, porque es diferente el concurso aparente al concurso ideal o real de delitos, pero a veces con el concurso ideal pueden llegar a darse ciertas confusiones. Entonces, hago un resumen de lo que poco más o menos trataremos de ver. Desde luego yo estoy abierto a todo tipo de pláticas, comentarios que vienen a enriquecer estas sesiones. Pero como ya lo he dicho y ahora lo voy a repetir de manera sumaria, pues aquí vamos a ver teoría del delito, aspectos procedimentales, vamos a ver el foro, cómo se comporta con la clasificación. A veces puede haber un error y el defensor lo deja que corra, cuando desde la vinculación pudo impugnar la clasificación y obtener la libertad de un imputado. Por eso vamos a analizar primero la clasificación primaria esencial, aquella que se desprende de manera evidente de la legislación sustantiva. Delitos de acción y de omisión, delitos de acción dolosos, delitos de acción culposos. Tienen una estructura diferente, se deben de analizar con una estructura diversa cada uno. Y no se diga la omisión, que para empezar se divide en omisión simple y de comisión por omisión. Y en ese aspecto también analizar de manera un poco apretada, pero no por ello podemos dejar de analizar que la omisión en cualquiera de sus especies también puede ser cometida dolosa o culposamente. Y su estructura es diferente en comparación a los delitos de acción. Y luego la clasificación secundaria. Hay delitos que simplemente no se pueden castigar si no hay una reiteración de actos. Pues hay delitos que de acuerdo a una clasificación por el número de actos nos repiten, nos exigen esa reiteración. Y a veces entre el Código Penal Federal y el Código Penal de los estados cambia esta clasificación, ¿no es cierto? Y hay delitos que son netamente dolosos y otros culposos. Y hay delitos también que tienen cierta complejidad. Hay que distinguir entre los básicos, los especiales, los complementados. Esa clasificación doctrinal es importantísima porque ahora el Código Nacional toma un poco de esta clasificación secundaria y de la elemental que ya mencioné, de la primaria, para hacer una clasificación de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales que también vamos a estudiar y en donde analizaremos ya sobre la base que hemos analizado el tipo penal que se atribuye. ¿Cómo distingo un tipo penal de otro? ¿Qué es lo que debo de analizar? Pues hacer un juicio de tipicidad lo más exacto posible. Y eso solamente se puede realizar aplicando la dogmática, conociendo los elementos del delito, para poder distinguir cuál es el tipo penal que se atribuye al imputado. El grado de ejecución es un acto preparatorio, es tentativa o es consumado el ilícito. Recuerden que no solamente por el resultado se puede distinguir a un ilícito en tentativa y ejecutado, ¿no es cierto?
Hay actos preparatorios que eventualmente pueden ser incluso punibles según la ley, pero grosso modo los actos preparatorios no se castigan. Por eso es muy importante ver el grado hasta dónde llegó el grado de ejecución de acuerdo al plan concreto del sujeto activo. La forma de intervención fue como autor, fue como coautor, es un autor mediato, si entre 20 lo golpearon, ¿cómo lo vas a clasificar? ¿Quién dio el golpe mortal si no lo sabes? Bueno, vamos a ver la forma de intervención y desde luego la naturaleza de la conducta dolosa o culposa. Repasaremos esos aspectos del primer módulo y desde luego el concurso de delitos correspondiente, de real, ideal o estamos ante un concurso aparente de delitos. Estos son temas a veces un poco agudos, hay que repasarlos, hay que estudiarlos, aunque son temas que dan quizá para clases completas. eh, yo recuerdo que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hace muchos años donde yo me gradué, afortunadamente, tenía una gran inclinación dogmática y en un semestre se analizaba concurso de delitos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que son temas a veces muy agudos, muy difíciles, pero trataremos de hacer una síntesis, de comprenderlo y de repasar, puesto que estamos con letrados del derecho penal. Y finalmente, pues también vamos a ver la reclasificación, que es un tema eminentemente forense. Puedo reclasificar qué argumentos necesito, cuándo. ¿Quién puede reclasificar? ¿El juez? ¿Qué acaso el Ministerio Público no lo puede realizar? ¿La defensa no puede señalar un argumento reclasificatorio para convencer al juzgador y obtener algún beneficio? ¿En qué momentos puedo hacerlo? Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar a lo largo de este curso, que también veremos aspectos forenses, su problemática en el foro, ¿verdad? Y desde luego casos penales como el que ya mencioné, y que despiertan mucho interés, pero que también nos sirven mucho para comprender los temas, su importancia, para analizarlos. Yo espero que nos acompañen, en verdad. Si ahorita nos podemos adelantar con algún tema, yo quedo a la orden de todos ustedes. Podemos, si quieren ustedes ver algún pedacito, podemos dar una pequeña introducción eh, de alguno de los comentarios que he realizado y cerramos para esperarlos de acuerdo al calendario que tiene programado el liceo, ¿verdad? Que sería el día 16, ahí empezaríamos el jueves 16, 23, 30 y el 6 de junio concluimos ya con casos penales sobre la clasificación jurídica o legal del delito de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo quedo, maestro Camacho, quedo a la orden de todos ustedes. Si alguien quiere hacer Muchas, algún comentario, yo con gusto trataré de escucharlo y contestar si es que se trata de una pregunta, ¿verdad? muchas gracias, doctor Urosa. A todos los que están ahorita dentro del foro, lo primero, antes de proceder a las preguntas, les he puesto en el chat justamente para los interesados, pueden pedir informes en el siguiente chat de WhatsApp y ahí les puse, entran al chat de WhatsApp y ahí les damos informes. O dos, también la otra situación, en nuestra página del Liceo Académico, ustedes van y está la publicidad del doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez. Justamente en esa publicidad, ahí viene en la parte inferior derecha el logo de WhatsApp, ahí le dan clic y les damos nosotros informes en relación a este curso. Les recuerdo, pues para todos los que están en la sesión Zoom con nosotros, y les agradecemos su presencia virtual. Les recuerdo la siguiente cuestión, digo, ya el doctor Rosa ya claramente lo acaba de mencionar y lo acaba de delinear. Esta plática, bueno, pues ha tenido justamente la finalidad de ver este curso y además que el curso realmente está a un precio muy, muy accesible para que nadie se pueda quedar fuera. Ahí está y lo estoy poniendo de nueva cuenta. El curso va a costar 500 pesos.
Las clases van a ser el 16, los jueves 16, 23 de mayo, 30 de mayo y 6 de junio de 19 a 21 horas. Va a costar 500 pesos el curso, es decir, 125 pesos por clase y les va a incluir sus sesiones en vivo, videograbaciones permanentes a un correo de Gmail y constancia de participación. Entonces, pues para informes e inscripciones, envíen un WhatsApp al 2221 14 25 79. Créanme que vale la pena que tomen demasiado este curso, porque además de ello, y antes de ceder el uso de que iniciemos con las palabras a todos, porque miren, quiero comentarles aquí para que sepan, porque iniciamos quizá de una manera un poquito rápida y atropellada la participación del doctor Urosa. El doctor Urosa tiene varios libros en su haber, entre ellos aquí tenemos este, El delito y la norma penal, del doctor Gerardo Armando Urosa, editorial por Rúa y prologado por el ex magistrado Miguel Ángel Aguilar López. Esta es una de las obras que tiene el doctor Urosa, que vamos a estar promoviendo en el liceo académico, porque esa es la idea, estar promoviendo también la obra del autor. Otra de las obras, porque quiero que sepan, digo, aquí está, Derecho Penal y Delitos en Particular, parte general y especial, Gerardo Armando Uroso Ramírez, prologado por Verónica Román Quirós. Miren de qué tamaño es este libro. Cuando hablamos de parte general y parte especial, nos estamos refiriendo a al primer libro de cualquier código penal y a cualquier libro en la segunda parte, en la parte especial del código penal. Eh, Antes ya voy a ceder el uso de la voz, nada más que, miren, y no fue que se me pasara porque muchos ya conocen al doctor, pero para quienes no saben quién es él, yo sí quiero dejar muy claro lo siguiente. El doctor Urosa, además de estas obras que les acabo de mostrar y que tiene más en su haber, él fue subdirector del Bufet Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de México, director jurídico de Dinámica Sociedad Anónima, Grupo Alfa en Recursos Humanos y Servicios Corporativos. Fue jefe de la Defensoría de Oficio en materia penal de la Coordinación Jurídica del Departamento del entonces Distrito Federal, delegado de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención Social. Trabajó también como fiscal especial de la Procuraduría General de la República. Fue director de área de sobreseimientos de la Procuraduría General de la República, abogado externo de Volkswagen Ciudad de México. Dentro de sus libros tiene El cuerpo del delito y la responsabilidad penal por parte de Porrúa, la introducción a los juicios orales en materia penal por Porrúa, derecho constitucional, y dice también derecho constitucional y derecho penal, temas de actualidad por Porrúa. Él es licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en criminología realizados en el Instituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es maestro en ciencias penales con especialización en el área jurídico penal por el INACIPE. Es especialista en Derecho Privado, realizado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha participado como conferencista en diversos congresos y diplomados en México y el extranjero. Aprobó el diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal en México organizado por la Facultad de Derecho y la Barra Mexicana Colegio de Abogados Asociación Civil, programa validado por CETEC. Aprobó el diplomado oral adversarial Skill Building Immersion Seminar impartido por la University of San Diego Merit Initiative y Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor por oposición en la Facultad de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre pues un múltiple, lo tengo que decir así, de verdad, eh, su currículum, que es bastante grande, sinceramente, y por eso ya les decía, yo creo que hay que algunos compañeros que estuvieron conmigo en las sesiones del día sábado, al finalizar el diplomado de justicia para los adolescentes, y lo mismo que en perspectiva de género. Por ello quería que conocieran al doctor Urosa para que puedan ahora sí preguntarle a él
porque en verdad es una gran estrella, lo tengo que decir así, luminaria en el derecho penal, y que me complace que pueda estar aquí en Liceo Académico, sobre todo, para que les disipe dudas, los auxilie a cada uno de ustedes a formarse como mejores profesionistas. Voy a darle el uso de la voz, mi estimado doctor, no sé si Sí, cómo quieres. no. Gracias. Estos libros que me ha hecho favor el maestro Camacho de mencionar, ven gran parte de los temas que estamos comentando. Eh, no acostumbro, pero también tengo, ese sí lo voy a mencionar también. Se llama Guía de Estudio de Derecho Penal. Este sí es muy sencillo, también para el que quiera. Se ven un poquito los temas, ¿verdad? En todos estos que hemos mencionado. Que hay estudio de Derecho Penal prorrogado por Enrique Díaz Aranda y Editorial Porrúa. Todos son por Editorial Porrúa. Bueno, vamos a ver ahora sí los comentarios de ustedes que vendrán a enriquecer esto. Y por ahí vamos. La idea es que sea una plática entre amigos. Vamos a llegar a ciertas conclusiones durante todas las sesiones que vamos a tener. Pero bueno, el día de hoy podemos comenzar no sé si yo le doy el uso de la voz, maestro, a usted. Sí, como usted guste, doctor. De izquierda a derecha está el compañero Norberto Soto. Quedo a sus órdenes. Claro, voy a ceder el uso de la voz a cada uno, por favor, para que se les ceda el uso de la voz, enciendan su cámara. Además, decir también que el doctor Urosa fue maestro de el doctor Enrique Díaz Aranda, ¿eh? Ojo, esto se me pasó decirles, pero bueno, vamos con el abogado Norberto Soto Castillo. Adelante, abogado Norberto. Sí, gracias, buenas tardes. Primeramente, pues el agradecimiento hacia ustedes, ¿no, doctor? Y a usted como organizador, maestro. Si me permite hacer una pregunta muy concreta. Ese tema de la reclasificación del delito me parece a mí que es muy trascendental en el juicio penal acusatorio. De ahí pues que los abogados penalistas tenemos que conocer muy bien esa parte dogmática y esa parte procesal, ¿no? Y mi pregunta es, doctor, si me permite, en la reclasificación primaria que formula el juez de control, estamos hablando justamente en la audiencia inicial para la formulación de imputación. ¿No es desventajoso para la defensa esto, doctor, sí? Que la Fiscalía, el Ministerio Público, cuando hace la narración de los hechos fácticos de su teoría del caso, es ese momento cuando el juez de control, considerando justamente todas esas circunstancias, hace una reclasificación del delito. Y ese ahí me pregunta, ¿no provoca esto una desventaja para la defensa, doctor? Es mi pregunta, gracias, un tema excelente. Gracias, les saludo de Sinaloa, muchas gracias, buenas tardes. Saludos a Sinaloa y a todos los amigos de provincia que nos acompañan. Para mí es un honor en verdad ver el interés y ver a tantos compañeros y penalistas que están escuchándonos, nos están siguiendo. Bueno, yo considero que no hay una desventaja para la defensa porque lo primero que un juez de control observa, abreva, conoce, se lo va a relatar la fiscalía. El relato de los hechos, cómo, cuándo, dónde, por qué, quizás la motivación, ya le va a dar a la defensa suficientes elementos para una clasificación. Pero recordemos que también el Ministerio Público, que no el juzgador, hace en la imputación una primera clasificación, vamos a llamarla provisional del delito. El uso de la voz la va a tener en su oportunidad la defensa. Pero formalmente, la primera clasificación legal que muchas veces puede variarse, la hace el juzgador en la vinculación. Y ahí es donde la defensa podría impugnarla a través del recurso correspondiente. Y bueno, debemos tener mucho cuidado por lo siguiente.
Reclasificar un delito no siempre es reclasificarlo a favor de la defensa. Se puede dar la hipótesis de que la clasificación sea errónea pero favorable a la defensa y entonces la intervención resulte contraproducente. Me parece que donde debe de poner la mayor atención la defensa tratándose de la clasificación es en la imputación y la vinculación, porque es muy posible que no coincida, que beneficie a la defensa, estoy hablando desde el punto de vista de la defensa, o en caso de que sea una vinculación que esté clasificando al delito sobre aspectos que no fueron contemplados en la imputación y esto provoque la clasificación, digamos, de un ilícito mayor, pues entonces sí, yo puedo argumentar que eso es totalmente indebido, porque la vinculación a cargo del juzgador puede reclasificar el delito, pero no los hechos. Luego, si va a reclasificar y cambia los hechos, eso corresponde a una flagrante violación procedimental. Pero bueno, habría que analizar cuáles son los argumentos del juzgador. Incluso se ha llegado al extremo alguien de mencionar que esto raya en la violación a la garantía del delito y cerrado que veremos. Espero haber dado una contestación y desde luego a lo largo del curso tocaremos mucho esa clase de temas, en qué momento se puede reclasificar, cuáles son las oportunidades, pero debemos de ser muy conscientes de que una reclasificación también nos puede beneficiar. El juzgador está facultado para reclasificar en la vinculación y es posible que sea mejor. ¿Qué podría hacerse ahí si yo escucho que el Ministerio Público está haciendo una clasificación errónea, mayor a la que corresponde a los hechos, es decir, con una punibilidad mayor, un delito más grave? Puedo dar mis argumentos y persuadir al juez para que reclasifiquen la vinculación. Vean ustedes la importancia de una correcta clasificación. ¿Quién más nos quería comentar algo? ¿Quién era? ¿Qué otra persona nos quería? Tenía la mano virtual por ahí. Tenemos a varios. David Alejandro, adelante, Sí, David Alejandro, por favor. lo escuchamos. Vamos a ver qué. Perdón, vuelvo a abrir su audio. Doctor, buenas noches. Le agradezco yo que nos comparta un poquito de su experiencia. David Muñoz de Saltillo, Coahuila. Quisiera hacerle una pregunta práctica. Sí me queda claro, y es cierto lo que usted dice referente al artículo 19 constitucional, hablando del párrafo último, donde se habla de la reclasificación de un delito. El punto práctico que yo les pongo es que en una audiencia respectiva intermedia y en la contestación de coayudancia por parte del asesor jurídico, digamos, él nota que el Ministerio Público no clasificó bien el delito y él pide que se reclasifiquen estos delitos. La pregunta ya para terminar es, ¿a quién le toca? Me queda claro, el artículo 19 lo dice, y es cierto, ¿verdad? ¿A quién le toca realizar la investigación? ¿Al asesor jurídico o planteárselo al Ministerio Público? Disculpe si mi pregunta es demasiado ambigua, doctor. No, no, no. Desde luego que se pueden dar una gran cantidad de hipótesis, pero tratándose de la reclasificación, solamente le correspondería al Ministerio Público y no al asesor jurídico. No al asesor jurídico. El asesor jurídico no tiene facultades para realizar una reclasificación. Es cierto que el asesor tiene una gran cantidad de facultades que muchas veces olvidamos, dejamos por ahí en el rincón, por llamarlo de algún modo, cuando su labor es importantísima, sobre todo para vigilar que la reparación del daño sea la adecuada. Pero me parece que concretamente en este punto no tendría facultades. Quizá podría sugerirlo
dentro de la argumentación, pero eso correspondería al Ministerio Público. Señalar cuál es la clasificación en la imputación, señalar cuál es la clasificación en la acusación y en su oportunidad en el debate de sentencia. Espero haber dado contestación, ¿verdad? Muy amable, doctor. Que pase buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más que quiera? Sí, Había... doctor, tenemos dos manos más, Sí, Rosa dos manos más María y terminamos Pastrana con eso. y Ricardo Sí, Puello. Adelante, adelante y Aya con eso María ya del Rosario. concluiríamos. Adelante, compañera Rosa María Pastrana, la escucho. Gracias, muy buenas noches, doctor. Nada más la pregunta concreta es si la Suprema Corte de Justicia está a punto de pronunciarse respecto a la vinculación a proceso, si esta va a desaparecer o no, ¿no sería violatorio de garantías? Fíjese usted que México es el único país que mantiene esta instancia, la vinculación. En los sistemas procesales latinoamericanos no existe el auto de vinculación. Aquí, como un rezago del auto de formal prisión, se mantuvo. Y es debatible si conviene o no, si retrasa o no. Yo tengo mi personal opinión. A mí me parece que sí funciona y que es muy importante que antes de llegar a juicio se pronuncie el juzgador si vincula o no a la persona. Por una razón. Hay ocasiones en donde es evidente que no estamos ni siquiera ante la presencia de un hecho de naturaleza criminal. Hay ocasiones en donde la procedencia de la libertad o de una medida cautelar en libertad es evidente. Y si no tuviéramos la vinculación, si no obtuviéramos ese término a veces que se amplía para dictar la vinculación una vez duplicado el término por parte de la defensa, es posible que la injusticia comience a darse desde un inicio, cuando una persona debió gozar de su libertad, o es más, ni siquiera debió de ser procesado, y eso solamente te lo va a decir el auto de no vinculación. Ciertamente se debatió eso por el legislador y quizá, repito, como una reminiscencia de la formal prisión se mantuvo, pero con modificaciones que no vale el comparativo, tienen muchas diferencias entre uno y otro, ya que la formal prisión, el término constitucional, pues pertenece al sistema inmediato anterior y la vinculación a un nuevo modelo que rompe con muchos paradigmas del inmediato anterior. Por eso me parece que no, la comparación a veces dista mucho, pero lo que sí es cierto, y esto ya es una opinión personal, es que me parece que a través de este auto, aunque sea con un estándar probatorio elemental, se pueden evitar injusticias que no deberían de darse a lo largo de un procedimiento, como sería la propia libertad del inculpado, ¿verdad? A mí me parece que ese filtro es bueno. No es extraordinario que veamos que hay autos de no vinculación y de no ser así una injusticia muy palpable se estaría dando hasta el dictado de una sentencia. Me parece que no es el camino. Yo comulgo con la vinculación como un importante filtro para evitar que posteriores diligencias nos digan lo que desde un principio ya sabemos respecto de un inculpado, es decir, respecto de su inocencia. Bueno, ese es muy discutible la vinculación, pero creo que ya ha tomado cata de naturalización, ya en México lo vemos. Pocas personas desconocen que en otros países latinos que tomaron el sistema acusatorio, de la imputación te vas a juicio, directamente. Y muchas veces la persona privada de la libertad, el filtro de la vinculación, a mí sí me parece positivo, como una aportación positiva de el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, es mi opinión, pero lo seguiremos platicando al respecto. ¿Quién nos va a concluir la sesión de Falta, preguntas? sí. Ya nada más vamos a darle el uso de la voz a María del Rosario Sí, Ornella Astas. Adelante, María del Rosario.
por favor. Doctor, muy buenas noches. Gusto en saludarlo, doctor. Desde Morelia, Michoacán, doctor, a sus órdenes. Mucho gusto. Yo le quiero preguntar, doctor, con anterioridad usted nos dio a conocer la figura de la asesoría jurídica, doctor, en lo que es la parte de la asesoría jurídica, ahorita que usted nos estaba explicando. Nos comentaba que la asesoría jurídica tiene una gran relevancia en la reparación al daño. Mi pregunta va en este sentido. En base a los máximos de su experiencia, doctor, ¿cómo pudiera aconsejarle a un asesor jurídico que pudiera aportarse en juicio si éste no coadyuva directamente con fiscalía? Me repite la pregunta, ¿cómo pudiera el asesor jurídico, me repite de ahí? Ajá, sí. ¿Cómo pudiera el asesor jurídico trabajar en un juicio, en sala de juicio, si no coadyuva con fiscalía? O sea, no se vuelve coadyuvante con el Ministerio Público. Bueno, pues yo creo que tratándose del asesor jurídico, en la práctica se le reduce muchísimo su función, a pesar de que la ley le da facultades muy amplias. No la que ya mencioné de argumentar la reclasificación o dar una acusación técnica, pero tiene una gran cantidad de funciones que en la práctica no realiza y en la práctica se concreta exigir la reparación del daño. Y eso me parece que es uno de los aspectos importantes, pero puede argumentar, puede preguntar, puede contrainterrogar, tiene facultades, lo dice la ley, al igual que la defensa, en el mismo nivel, ¿verdad? Puede incluso impugnar ciertas resoluciones. A mí me parece que ya en la práctica se ha, digamos, mermado su función y muchas veces la carga de trabajo pues también provoca que simplemente se adhieran a lo que dice el fiscal. Pero ¿cómo podría coadyuvar? Bueno, pues teniendo una relación un poco más estrecha con la propia fiscalía, comentando los casos, no nada más con la familia, sino también con la propia fiscalía para fijar una teoría del caso común y desde luego estar apoyando cualquier aspecto de la teoría del caso que pueda coadyuvar a favor de los intereses, en este caso de la víctima. A mí me parece que la asesoría hace falta que los asesores tengan mucho más, se involucren mucho más, que no sea su función únicamente adherirse y eventualmente solicitar la reparación del daño. Si vemos los artículos que hablan de la asesoría jurídica, podemos ver que tienen facultades sumamente amplias. Y ahí se desperdicia un poco. Yo pienso que debe se le debe de dar al asesor el nivel que tiene de injerencia tan importante. Me parece que debe de tener una relación más estrecha con la fiscalía, aunque el fiscal desde luego lleva una función mucho más técnica y la asesoría es más que nada un consejero, un puente entre precisamente la fiscalía y la familia y un asesor en todos los sentidos. Bueno, me parece que lo que debe de hacer un buen asesor es pegarse, coadyuvar, tener una teoría del caso común, eso es muy importante, y estar pues tratando de cubrir cualquier error que el Ministerio Público pudiera señalar al punto de argumentar aspectos que quizá no fueron eh, referidos por el Ministerio Público, ¿verdad? Me parece que lo puede incluso cubrir, en mi opinión, pero tienen una función muy importante que en la práctica digamos que se desperdicia o se le discrimina un poco, ¿verdad? En ese sentido, cuando tiene facultades muy amplias. Espero haber contestado a su comentario y bueno, pues maestro Camacho, nada más me queda invitar a todos los compañeros, a todos los alumnos, a todas las personas que nos están viendo a este curso que yo creo puede ser muy importante
tanto en la dogmática, porque como ya lo dije, se verán cosas dogmáticas como cuestiones prácticas, y todo alrededor de un tema tan importante como es la clasificación legal del delito, todo relacionado con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahora de manera recurrente nos exige hacer la clasificación del delito. Pero vamos a desglosar ese 141. ¿A qué se refiere cuando señala el delito que se atribuye, el grado de ejecución, el grado de intervención? ¿De qué está hablando el legislador? ¿Cuáles son los conceptos que deben de contener estos elementos que se desprenden del 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Ojalá nos acompañen, creo que puede ser muy enriquecedor también para los jóvenes alumnos míos que espero estén por ahí escuchando esta cátedra. Creo que les recomendé que estuvieran por aquí presentes, ojalá que también nos acompañen, pueden intervenir, algunos tendrán un poquito más de bases, otros no tanto, pero creo que nos va a servir mucho a todos, y yo quedo a las órdenes, maestro Camacho, de lo que usted indique. Ojalá que tengamos muchos alumnos, y sobre todo que el curso sea enriquecedor, fructífero, que sea de provecho para todos. Yo doy la clase siempre en un ambiente cordial, en un ambiente cálido, en un ambiente en donde más que una clase o cátedra es una charla la que yo pretendo realizar. Así es que con los brazos abiertos los esperamos a todos. Maestro Camacho, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues yo le agradezco al doctor Gerardo que esta tarde nos haya dado el tiempo para darnos a esta charla introductoria, invitarlos a que se inscriban, créanme. Ya él nos dio un curso de excluyentes del delito, porque ahorita me preguntaban que si el doctor Gerardo nos dio un curso del asesor jurídico, ¿no? Fue la maestra Nancy Villafán. El doctor Gerardo Urosa nos dio un curso de excluyentes del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la verdad es que sus clases, y no es porque él esté aquí presente, lo saben quienes ya han sido sus alumnos, sus clases son exquisitas, son clases donde uno va saboreando porque a través de clase él va dilucidando los conceptos y va haciendo resumen en la clase y con una serie de ejemplos prácticos nos va llevando en clase. Entonces, pues para mí no me queda más que agradecer a todos su presencia virtual, al doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez, quien el día de hoy nos brinda esta charla gratuita. Para los que están a través de Facebook Live, que dicen que quisieran adquirir los libros, bueno, ya veremos la manera de poder poner en venta los libros del doctor Urosa para ustedes. Y también, bueno, pues hay la opción, digo, las clases son el 16, 23, 30 y 6 de junio. Las clases, la inscripción está abierta durante todo el curso. Ya desde ahorita hay gente que ya se está inscribiendo, que se los agradezco. La idea es que tomen desde un principio las clases para que lleven la secuencia. 500 pesos no es mucho y créanme que van a estudiar con un excelente maestro. Pues por parte del liceo académico es todo, doctor Urosa. Te agradezco mucho tu presencia virtual y pues vamos a despedir ya el evento el día de hoy. Gracias a todos, que tengan una excelente noche y los esperamos a este grandísimo y magnífico curso que va a impartir el doctor Gerardo Armando Urosa. Gracias. Gracias.